comunicación estamos enlazados con la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, profesora e investigadora en microbiología, titular del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, directora nacional de Salvemos la Ciencia, autora de un libro que se llama Un daño irreparable por la criminal gestión de la pandemia en México. En fin, de sobra conocida la doctora y criticada también por muchos. Los gobiernícolas la critican, no la quieren, no les gusta lo que ella dice y hace. La doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, a quien saludo con mucho gusto como siempre y agradecido de antemano por su buena disposición con este espacio de Grupo Fórmula. Lori-Ann, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Lori, es la noticia que el mundo estaba esperando desde hace 3 años, 4 meses. Me refiero al fin de la emergencia por el COVID-19. Ya no hay pandemia, al menos considerada mundialmente, pero sí estamos en el tema de la epidemia. Sigue la epidemia vigente y sigue habiendo peligro y hay que seguirnos cuidando. ¿O cómo lo leemos adecuadamente? Bueno, creo que hay que distinguir entre dos cosas. Uno es la pandemia como tal, porque la definición de pandemia es que esta enfermedad esté presente en cantidades suficientes, o vamos a decir con la suficiente prevalencia para ser considerada epidemia en los continentes, en los 5 continentes o 6 continentes, según lo quieran ver, en el mundo, o sea, en todo el mundo, ¿no? Esto continúa siendo cierto, es decir, COVID-19 es una enfermedad que llegó para quedarse, que sigue entre nosotros, el virus sigue evolucionando, seguimos teniendo muchos enfermos de COVID alrededor del mundo y desde luego que sigue muriendo gente por COVID-19. Lo que ahora ha sucedido es que estamos en un momento, y esto desde luego es una gran noticia. La gran noticia no es tanto que la Organización Mundial de la Salud haya levantado oficialmente la emergencia sanitaria. Lo que es buena noticia es la razón por la cual ahora pueden hacerlo, y la razón es porque han disminuido de una forma muy importante el número de muertes por COVID-19 en el mundo. Pero hay que hacer una diferenciación muy clara. El hecho de decir que se levanta la emergencia sanitaria global no es sinónimo de que la enfermedad de alguna forma se haya erradicado. Tampoco es sinónimo de que la enfermedad ya no esté cobrando vidas o que pueda ser una enfermedad grave. Es decir, COVID-19 nada más hay que ver. Desde luego, las muertes en este momento más o menos están muriendo entre 750 y 1,000 personas en el mundo, alrededor del mundo cada día por COVID-19. Sigue siendo un número muy significativo, aunque desde luego en la época cuando estuvimos en la pandemia activa, pues tuvimos picos en donde hablábamos por arriba de 18,000 vidas perdidas en un día, ¿no? Entonces, sí, la pérdida de vidas ha disminuido sustancialmente gracias a, desde luego, y en primer término, a la vacunación. Y en segundo, a que pues finalmente hay sitios en el mundo, como nuestro país, en donde se dejó a la población infectar masivamente, ¿no? A ver, dime, Lori-Ann, ¿qué se llevó la pandemia? Lo que la pandemia se llevó. Parafraseando lo que el viento se llevó, ¿qué se llevó la pandemia en estos 3 años, casi 3 años y medio? ¿Qué se llevó del mundo y qué se llevó de México? Se llevó muchas vidas que pudieron no, que era prevenible, es decir, cobró muchas muertes que fueron prevenibles, que se llevó muchas vidas que pudieron no haberse perdido. Yo creo que lo más lastimoso de todo lo que ha ocurrido durante la pandemia ha sido pues la politización de este problema de salud pública, que finalmente llevó a que la pandemia no ocurrió de la misma forma, ni tampoco cobró el mismo número de vidas, ni costó tan caro en todo el mundo. Es decir, hoy estamos hablando en México, se estima, tanto el Instituto Nacional de Salud Pública como el INEGI, estiman que más o menos a finales del año pasado, hablamos en términos de números redondos, en alrededor de 800,000 personas murieron a consecuencia de la pandemia.
ya sea por COVID-19 o por la forma como la pandemia se manejó en el país. Pero entonces, ¿por qué el gobierno dice que son 300,000? Es muy buena pregunta, esa es muy buena pregunta. A ver, el número de 800,000, que digo, para ponerlo en números muy claros, ¿no? 793,625 son las que reporta el INEGI hasta septiembre de 2022. Esto es el exceso de mortalidad. 770,667 son las que reporta el Instituto Nacional de Salud Pública hasta diciembre de 2022, ¿ok? Entonces son cifras más o menos parecidas, que rondan, son arriba de 750,000, entre 750,000 y 800,000. Ahora, esta cifra abarca tanto las personas que murieron por COVID-19, o sea, como causa de muerte directa COVID-19, como las personas que murieron a consecuencia de la catastrófica gestión que nuestro país dio a la pandemia. Es decir, la reconversión hospitalaria, el postergar tratamientos, cirugías, el hecho de que los hospitales estuvieran saturados con casos de COVID-19 y no se pudieran atender otros padecimientos, las personas que necesitaban diálisis y se fue postergando hasta que las personas murieron, o tratamientos contra el cáncer, y una serie de cosas. Entonces, a ver, ¿por qué el gobierno reporta eso? Bueno, pues porque no ha tenido el valor para afrontar la realidad o para hacerlo suficientemente transparente para realmente hablar de números reales de muertos por la pandemia. Pero esas cifras están ahí y curiosamente son las cifras que también son oficiales, porque el INEGI pues es una instancia oficial y el Instituto Nacional de Salud Pública pues depende también de la Secretaría de Salud. Así que sí son cifras oficiales, nada más que estas pues se guardan como personas como yo, pues yo accedo a esas bases de datos o a esos números y pues los conozco, pero el público en general que no sabe cómo o interpretarlos o qué sé yo, pues va con la cifra oficial de la pandemia que da el doctor López-Gatell, que lo ha dejado en 330,000 y fracción, ¿no? A sabiendas de que esa cifra pues es solamente una fracción minúscula de cuánta gente realmente murió a consecuencia directa de COVID-19 o como a consecuencia de la pandemia, más no necesariamente por COVID. Lori Ann, se anuncia el lunes o esta semana, se anuncia finalmente la vacuna Patria, una vacuna que se anuncia como refuerzo. Muchos preguntarán, bueno, si ya pasamos de la etapa de la emergencia, ¿cuál es el apuro de tener la vacuna? Además se anunció que hay capacidad de producir 4 millones de vacunas de la vacuna Patria, cuando somos una población creo que 20 veces o 30 veces por encima de esa cifra. ¿Para qué va a servir? ¿Va a servir la vacuna y para qué va a servir la vacuna? Bueno, lo que se anunció de la vacuna Patria hay que tomarlo con un grano de sal, ¿no? Es decir, eso lo anuncia la doctora Álvarez Bulla y el presidente de la República, que pues han mentido y mentido y mentido y mentido en las mañaneras, o sea que tienen una crisis de credibilidad muy grande, ¿no? Entonces, la doctora Álvarez Bulla también algún día se paró ahí a dar una gran noticia con un espectáculo fenomenal, a decir que se iban a producir un gran número de ventiladores no neoliberales, como dice ella, para atender los casos graves de COVID en nuestro país, mismos que nunca llegaron, ¿no? O sea, algo que ahí se dijo y luego se olvidó y ya, pero eso nunca ocurrió. También se había dicho que la vacuna Patria iba a llegar en diciembre del 2021. Nada más que ahora, pues, ya se tardó, ¿no? Hasta estamos en 2023 y ahora se declara el fin de la pandemia. Aquí hay varias cosas. Uno es pensar a ver si es cierto que va a llegar, porque pues a la vacuna le falta publicar los resultados de su fase 3 de experimentación, que COFEPRIS apruebe eso, que dé la aprobación, y además pues falta ver si esta vacuna realmente va a servir de algo. Porque es una vacuna, ¿va a ser polivalente? No, es una vacuna de primera generación, monovalente, que fue pues diseñada para el virus que se tenía en el 2020, ¿no? O sea que vamos atrás 3 años. 3 años atrás, sí. Es decir, una vacuna que llegó tarde, pero para esta finalidad la tardanza es igual a que nunca hubiera llegado. ¿Pero qué tal para la finalidad política?
Ah, bueno, para eso ha servido mucho, ¿no? Es decir, se habla con mucha demagogia y se habló con mucha demagogia. Hemos hecho mucho más con mucho menos. Esta vacuna es mucho más barata, hemos ahorrado un montón de dinero y qué sé yo. Pero finalmente, pues lo que hablan es 973 millones de pesos ha costado desarrollar esa vacuna. No desarrollarla, sino hacer los ensayos. El desarrollo es estadounidense y eso es una de las muchas mentiras que han rodeado el discurso oficial sobre la vacuna patria. Pero 973 millones de pesos, pues esto, por ejemplo, hacer lo mismo para AstraZeneca costó 2,000 millones de pesos, o sea, el doble, vamos a decir, de lo que ha costado patria, con la gran diferencia de que AstraZeneca y vacunas como Pfizer y Moderna y otras se han aplicado a cientos de millones de personas y han salvado cientos de millones de vidas. Mientras que pues Patria no ha sido aplicada a un solo ser humano, no ha salvado una sola vida y se ha gastado cerca de 1,000 millones de pesos para una vacuna que llega demasiado tarde. Insisto, es una vacuna de primera generación, una vacuna monovalente que ni siquiera sabemos, es decir, fue diseñada para un virus que hoy ya no circula. El SARS-CoV-2 que circulaba en el 2020, la diferencia en comparación al virus que hoy circula, el SARS-CoV-2 que hoy circula, pues es un virus notablemente diferente. Tan es así que la FDA hace una semana y media ya retiró la aprobación de todas las vacunas monovalentes, queriendo decir que la FDA, esto es en Estados Unidos, y seguido van a hacer lo mismo en Europa y muchas partes en Asia, de retirar todas las vacunas monovalentes porque ya realmente no tienen utilidad para el virus que hoy circula, y solamente aplicar las vacunas bivalentes, que son las de segunda generación. Pues ya ves por qué no te quieren. Bueno, es que a veces es complicado entender por qué hablar con la verdad termina siendo algo que el gobierno considera tan complicado o tan ofensivo. Pero pues esta es la realidad. La realidad es que han manipulado de una forma política la pandemia y el resultado de ello son 800,000 vidas perdidas, ¿sí? Y esto yo creo que, Pepe, ahorita necesitamos hacer esta delimitación o designación de que se terminó ya el estado de emergencia. Quiero enfatizar a la gente que nos escucha, esto no quiere decir que el COVID no esté todavía presente y que no podamos morir si contraemos esta enfermedad. La enfermedad sigue aquí y debemos seguir teniendo precauciones, ¿no? Pero bueno, finalmente se pierden 800,000 vidas porque el gobierno tiene un manejo catastrófico de la pandemia y no hay manera de ocultar esto. Esto es una realidad. Y sí cuesta mucho trabajo entender por qué ofende tanto, ¿no?, al gobierno que se hable con verdades, ¿no? Pero bueno, es así. Así que si ofendo, no me disculpo, porque hablo por todo este tiempo, he estado aquí alzando la voz solamente y con el único propósito de tratar de informar correctamente a la población con la intención de posiblemente poder salvar por lo menos una vida, ¿no? Y entonces los esfuerzos por querer salvar vidas durante esta terrible crisis sanitaria, por ello nunca me he de disculpar. Te agradezco mucho, Lori Ann Jiménez Faibi, como siempre, estar en comunicación con nosotros. Evidentemente seguiremos en contacto si tú nos lo permites, desde luego. Desde luego, Pepe, con todo gusto. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias, la doctora Lori Ann Jiménez Faibi.